más de 200 isleños enferman. La prueba secreta se convierte en un incidente internacional por la lluvia radiactiva. Llamó la atención de la opinión pública mundial sobre las pruebas nucleares atmosféricas. ¿Deben realizarse esas pruebas? Cuando se hace, los vientos arrastran la radiactividad, exponiendo a todo el mundo a la radiación. La increíble potencia de la bomba H demuestra la futilidad de la defensa civil. La preocupación antes de la bomba de hidrógeno era, ¿podemos protegernos? Lo que demuestran las pruebas con bombas de hidrógeno es que tal vez no exista defensa posible, salvo huir. Se calcula que en Nueva York morirían más de 4 millones. Si sobrevivir a la bomba H soviética es imposible, la única opción es disuadirlos para que no ataquen los primeros. El presidente Eisenhower crea una nueva política. Cualquier agresión soviética se responderá con una fulminante represalia masiva nuclear ejecutada por el Mando Aéreo Estratégico, el SAC. La Fuerza Aérea mantiene a sus bombarderos volando las 24 horas listos para actuar contra objetivos específicos. El SAC está dirigido por Curtis LeMay. LeMay se da cuenta de que la bomba ha cambiado la guerra para siempre. LeMay comprendió enseguida que las guerras durarían días o incluso horas, y que la anticipación era vital. LeMay planea un primer ataque masivo sobre la Unión Soviética al que llamó golpe de gracia. Listos para actuar en cualquier momento, sus equipos realizan simulacros constantes. Los B-47 y B-52 despegan desde todas las bases. De repente había 90 aviones despegando desde aquella base cargados de bombas nucleares. Y no sabías si era para una misión real o no. Todo era alto secreto. No recibías instrucciones hasta que estabas volando. Y en otras 10 bases pasaba lo mismo. Los aviones se dirigían a la Unión Soviética y a menos que la Unión Soviética se retirara de inmediato, no había vuelta atrás. Este teléfono rojo activa la línea directa del SAC con sus bases en los 4 continentes. La represalia masiva supuso que la defensa estuviera controlada cada vez más por la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea controlaba el 47% del presupuesto nacional de defensa, y la Marina y el Ejército empezaron a pensar, será mejor que consigamos también bombas atómicas. La competencia entre los diferentes cuerpos hace que el arsenal nuclear americano crezca y se diversifique. El laboratorio de Los Álamos estaba feliz de hacerlo y los militares de pagarlo. Pedían algo y respondían, sin problemas. Las armas nucleares eran contempladas como armamento convencional. ¿Cuántos tipos podemos fabricar? Bombas grandes, pequeñas, ojivas grandes, pequeñas. Artillería nuclear para el ejército de tierra. Incluso mochilas nucleares individuales. Una forma de evitar que 1000 tanques soviéticos invadieran Alemania. Un artefacto nuclear será detonado aquí 26 minutos antes del ataque. Bloqueando avenidas de entrada, provocando inundaciones, cráteres, corrimientos de tierra, atacando autovías, ferrocarriles o puentes. Demoliciones con munición atómica. Al final, la presión por hacer una versión nuclear de cualquier cosa termina descontrolándose. Había un bazooka nuclear que probablemente era merecedor del premio a la idea más ridícula. La detonación es perfecta, liberando su letal radiación. Algunos físicos dijeron que se podía fabricar una granada de mano nuclear. El único problema era encontrar a alguien lo bastante estúpido para lanzarla. Así llega a su apogeo el arsenal atómico americano. En 1947 teníamos un arsenal de 13 bombas. En 1953 supera las 1100. A finales de los 60 teníamos más de 31.000 armas nucleares, de 36 tipos diferentes. Yo me preguntaba, ¿de verdad se necesita todo esto? Creo que la mayoría de los militares pensaba que sí.
Y creo que la principal razón era política. Ya sabes, tenemos más que tú. El último ejemplo del «tenemos más que tú» llegó en octubre de 1961. Los soviéticos detonan la bomba más potente de la historia. La bomba del zar. 50 megatones. 50 millones de toneladas de TNT. El piloto dijo que el fuselaje se había alabeado dramáticamente. Nunca más volvió a volar. Dijo que había hecho su trabajo por la madre patria y se retiró. Pero no sirve para nada, salvo por su simbolismo. Una bomba tan potente carece de utilidad. No matas a más gente con una bomba gigante que con dos bombas pequeñas. Había dos superpotencias y tenías que impedir que la otra disparara antes. Y la única forma era siendo tan fuerte que si ellos atacaban primero, tú los aniquilaras. La destrucción mutua asegurada era una locura. Mirando hacia atrás, creo que lo era. Aunque por otro lado, siendo las dos partes tan fuertes y sabiendo que podían destruirse mutuamente, se mantuvo la paz. Hasta que estuvo a punto de romperse. En octubre de 1962, el líder soviético Nikita Khrushchev ve la oportunidad de asestar un audaz golpe en el patio trasero de Estados Unidos. Khrushchev decide desplegar misiles en Cuba para alterar el equilibrio de poder. Todavía hoy siguen apareciendo nuevos detalles sobre el juego estratégico de Khrushchev. Aún no conocemos todos los detalles, pero no eran solo los misiles. Los soviéticos planeaban crear una enorme base militar en Cuba, la base militar soviética más grande del mundo. Khrushchev pretendía cambiar por completo el mapa de la Guerra Fría, radicalmente, sin precedentes. Pero para lograrlo, Khrushchev tenía que hacerlo en secreto. Si Estados Unidos descubría que los misiles iban a Cuba, se lo impediría. Y casi lo consigue. Pero antes de que los soviéticos puedan completar su despliegue, un avión espía estadounidense descubre el plan. El enfrentamiento comienza con un discurso. Eran casi las 9 de la noche cuando anunciaron que el presidente iba a dirigirse a la nación. Buenas noches, conciudadanos. Este gobierno ha mantenido la más estrecha vigilancia sobre el despliegue militar soviético en la isla de Cuba. Y mi padre me dijo, creo que han descubierto los misiles. El despliegue de una serie de misiles ofensivos se prepara ahora en esa isla prisionera. Los soviéticos estaban muy preocupados porque esperaban que Kennedy anunciara no solo el bloqueo, sino también la invasión de Cuba. La posibilidad de una auténtica guerra nuclear era muy alta. Y suponía el fin del mundo. Será nuestra política considerar cualquier ataque nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental como un ataque contra Estados Unidos merecedor de una respuesta contundente contra la Unión Soviética. Una respuesta contundente de represalia contra la Unión Soviética. Yo sabía lo que eso significaba y cuáles serían sus consecuencias. Consideramos bombardearos con armas atómicas. Ver al presidente de Estados Unidos en la televisión nacional diciéndole al mundo que eso podía pasar capta la atención del público. En la sede de Naciones Unidas, la crisis cubana es el único tema de discusión. El problema al que se enfrenta el Consejo de Seguridad es grave. Mientras Kennedy piensa en invadir Cuba, telefonea al expresidente y general Dwight Eisenhower en busca de consejo. General, ¿qué posibilidad hay de que disparen esas cosas si invadimos Cuba? No creo que lo hagan. ¿No lo cree? ¿Entonces correría ese riesgo? Algo podría hacer que esa gente disparara, pero no creo que sea eso. Ya. Bien. Pero yo siempre diría, mantenga a su gente muy alerta. Sí. Está bien. Kennedy no tenía ni idea de que las armas tácticas nucleares ya estaban en Cuba.
Los rusos pensaban, bueno, si los americanos invaden Cuba, entonces tendremos que usar nuestras armas tácticas nucleares para rechazarlos. Puede incluso que armas nucleares de alcance medio. Los oficiales de misiles en Cuba tenían la autorización de la Unión Soviética para lanzar sus misiles antes que permitir que los destruyeran. Imaginemos que los marines desembarcan en las playas de Cuba y son recibidos con una lluvia de armas tácticas nucleares. Fueron unos días terroríficos. Yo estaba convencido de que iríamos a la guerra. Cada vez que entraba en aquella sala pensaba que aquel sería mi último día en la Tierra. Al final, tanto Kennedy como Khrushchev miraron fijamente al abismo nuclear y dieron un paso atrás. Los dos líderes tomaron el control de la crisis y decidieron: no empezaremos esta guerra. Intentaremos resolver esto con la diplomacia. Es una verdadera historia de aprendizaje cuando se dan cuenta de cuáles serían las consecuencias. Khrushchev cambió totalmente su posición, de forma radical, muy rápidamente. Khrushchev retira los misiles. A cambio, Kennedy accede a retirar en secreto los misiles desplegados en las fronteras con la Unión Soviética. La crisis de los misiles de Cuba fue un momento mucho más crítico de lo que la gente cree actualmente. Los dos lados se comportaron de una forma temeraria, muy temeraria. Pero cuando vieron el peligro real, ambos hicieron concesiones y fueron muy razonables. Puede decirse incluso que con la crisis de los misiles comenzó el proceso de control de armas. El presidente de Estados Unidos firmará ahora los instrumentos de control de este tratado. 9 meses después de la crisis de los misiles, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña firman el primer tratado de prohibición de ensayos nucleares. Se prohíbe las pruebas con detonaciones atmosféricas en el espacio y submarinas, y un año después se establece la primera línea directa entre Washington y Moscú. Pero incluso antes de la crisis de los misiles, las protestas habían aumentado, a menudo encabezadas por mujeres. No den leche radiactiva a mis hijos. Hacen pruebas atómicas. El viento lleva la radiación hasta los campos donde pastan las vacas y después cogen su leche y se la dan a nuestros hijos. No pueden seguir haciéndolo. Tantas madres se manifestaron contra las pruebas nucleares atmosféricas que finalmente el gobierno de Estados Unidos dijo: de acuerdo, haremos pruebas subterráneas. Las pruebas nucleares subterráneas mostraban el uso potencial de la bomba para cambiar el paisaje masivamente. Puede que para construir carreteras, puertos, canales. Las pruebas comenzaron en 1945 y continuaron hasta el 62. Y se realizaron más de 200 detonaciones nucleares. Ya subterráneas, se realizaron 800 pruebas más, hasta que en 1992 Estados Unidos decide terminar con todas las pruebas. Pero los ensayos subterráneos solo fueron el primer paso. Libros y películas comenzaban a explorar lo que sería una guerra nuclear y el día después. Dramas lúgubres como La hora final, Punto límite, La oscura sátira, Teléfono rojo, Volamos hacia Moscú, o No Nukes, un documental sobre el concierto y la manifestación. El día después, una película para la televisión que vieron 100 millones de espectadores se convirtió en un auténtico acontecimiento cultural. Y Juegos de guerra, que alerta de que el único movimiento ganador en la guerra nuclear es no jugar. Lentamente pero con firmeza, el público dirige a sus líderes. Lo que comenzó en 1963 con el primer tratado de prohibición de ensayos nucleares condujo a otros acuerdos, intentos de frenar la escalada de armas nucleares.
En 1986, Ronald Reagan es presidente de Estados Unidos, George Shultz, su secretario de Estado. En octubre, Reagan se reúne con el líder soviético Mikhail Gorbachev en Reykjavik, y algo extraordinario sucede. El presidente Reagan estaba sentado en un extremo de la mesa y yo a su lado. Gorbachev estaba en el otro extremo con Shevardnadze y hablamos de eliminar las armas nucleares. Reagan y Gorbachev, de una forma espontánea e improvisada, dieron el paso más importante para alcanzar un pacto entre las dos superpotencias y desnuclearizar lo que se había hecho hasta entonces y lo que llegaría después. Fue un momento espectacular en el que los presidentes de dos superpotencias enemigas de repente encuentran un punto común, un deseo común. Pero ese deseo compartido, liberarse de la bomba, resulta imposible. El principal escollo es una nueva tecnología estadounidense. La Guerra de las Galaxias, promovida por Edward Teller. Era una tecnología que los soviéticos no tenían, y ellos pensaron que podría usarse para imposibilitar que los soviéticos tuvieran una fuerza nuclear disuasiva. Y Gorbachev no pudo aceptar eso. La Guerra Fría llegaba a su fin. 3 años después de Reykjavik cae el muro de Berlín. En 1991, Mikhail Gorbachev disuelve la Unión Soviética. Todo sin haberse usado la bomba. Nos libramos por muy poco. Hubo un par de momentos críticos en el camino y... la verdad, creo que tuvimos suerte. Estos dos países fueron capaces de terminar con la confrontación más peligrosa y prolongada de la historia. En el punto álgido de la carrera armamentista nuclear, la Unión Soviética y Estados Unidos sumaban juntos más de 60.000 armas nucleares. Es una absoluta locura. Y cuando pase el tiempo suficiente y miremos hacia atrás, lo veremos como un momento de absoluta locura de la humanidad. La capacidad destructiva en ambos lados superaba el 5000%. Hubiera sido una catástrofe definitiva y, a pesar de todo, funcionó. La bomba es lo que hace que todo este ciclo, la Guerra Fría, no se convierta en una guerra abierta. Sin la bomba, en algún momento habría estallado la guerra. El legado de la bomba fue que realmente cambió la naturaleza de la política global. Las reglas cambiaron por completo. La bomba obligó a los políticos a comprender que no se podía ganar la guerra. Porque si empezabas la guerra, podías perder más de lo que podías ganar. Hoy, además de Estados Unidos y Rusia, 6 naciones más tienen la bomba, además de Sudáfrica, que la tuvo y renunció a ella, e Israel, que no ha confirmado ni negado tenerla. No tenemos control sobre ellas ni sobre lo que pueden hacer con ellas. Los más alarmantes son India y Pakistán. Algunos expertos creen que una guerra nuclear, incluso limitada entre India y Pakistán, sería catastrófica para todos. Las ciudades arrasadas generarían una nube tóxica tan grande que habría una especie de invierno nuclear en todo el mundo, provocando una bajada de la temperatura global que causaría una catástrofe agrícola mundial. 2.000 millones de seres humanos morirían de hambre. La gente no entiende el peligro. No entiende que la probabilidad de que eso ocurra es realmente elevada y no comprende su magnitud. Hace 70 años, unos cuantos garabatos en una pizarra abrieron la puerta a una nueva realidad. Decisiones fatídicas pusieron al mundo en el camino de las armas nucleares. Yo no me siento culpable por ello. En mi opinión, si no lo hubiéramos hecho nosotros, otros lo hubieran hecho. Y lo hubieran hecho con nosotros en cualquier caso. No hay vuelta atrás.
El conocimiento de cómo podemos destruirnos a nosotros mismos está aquí para quedarse. Y nuestra tarea es aprender a vivir con eso. Creo que lo que debe darnos esperanzas es que en todas estas décadas, desde 1945, nunca se ha lanzado una bomba por ira, en ninguna parte del mundo. Hemos logrado de alguna manera mantener el dedo alejado del botón. Y esperemos que se continúe así. Con bombas de hidrógeno es que tal vez no exista defensa posible salvo huir. Se calcula que en Nueva York morirían más de 4 millones. Si sobrevivir a la bomba H soviética es imposible, la única opción es disuadirlos para que no ataquen los primeros. El presidente Eisenhower crea una nueva política. Cualquier agresión soviética se responderá con una fulminante represalia masiva nuclear ejecutada por el Mando Aéreo Estratégico, el SAC. La Fuerza Aérea... Los B-47 y B-52 despegan desde todas las bases. De repente había 90 aviones despegando desde aquella base cargados de bombas nucleares. Y no sabías si era para una misión real o no. Todo era alto secreto. No recibías instrucciones hasta que estabas volando. Y en otras 10 bases pasaba lo mismo. Los aviones se dirigían a la Unión Soviética y a menos que la Unión Soviética se retirara de inmediato, no había vuelta atrás. Este teléfono rojo... Más de 200 isleños enferman. La prueba secreta se convierte en un incidente internacional por la lluvia radiactiva. Llamó la atención de la opinión pública mundial sobre las pruebas nucleares atmosféricas. ¿Deben realizarse esas pruebas? Cuando se hace, los vientos arrastran la radiactividad, exponiendo a todo el mundo a la radiación. La increíble potencia de la bomba H demuestra la futilidad de la defensa civil. La preocupación antes de la bomba de hidrógeno era ¿podemos protegernos? Lo que demuestran las pruebas. Activa la línea directa del SAC con sus bases en los 4 continentes. La represalia masiva supuso que la defensa estuviera controlada cada vez más por la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea controlaba el 47% del presupuesto nacional de defensa, y la Marina y el Ejército empezaron a pensar, será mejor que consigamos también bombas atómicas. La competencia entre los diferentes cuerpos hace que el arsenal nuclear americano crezca y se diversifique. El laboratorio de Los Álamos estaba feliz de hacerlo y los militares de pagarlo. Pedían algo y respondían. Mantiene a sus bombarderos volando las 24 horas listos para actuar contra objetivos específicos. El SAC está dirigido por Curtis LeMay. LeMay se da cuenta de que la bomba ha cambiado la guerra para siempre. LeMay comprendió enseguida que las guerras durarían días o incluso horas, y que la anticipación era vital. LeMay planea un primer ataque masivo sobre la Unión Soviética al que llamó golpe de gracia. Listos para actuar en cualquier momento, sus equipos realizan simulacros constantes.